Muchas gracias, hermano Omar. ¿Y cómo está la iglesia de Dios esta mañana? Mi esposa dijo que los estaba echando de menos y yo los eché de menos porque ahora estoy con ustedes. Han sido unas cuantas semanas y hemos visto cómo el Señor nos ha acompañado para cumplir los compromisos de predicación que teníamos en la Bahía de San Francisco y después para estar con nuestras familias en Kansas y Colorado. Muy bien. Se ve muy linda la familia de Dios esta mañana desde aquí. Y estamos contentos porque han llegado tantos invitados. Qué lástima que no hay padlac esta mañana. Pero tenemos otro padlac. Es el que representa la carne y la sangre que Jesucristo puso para que tú y yo seamos salvos. Y antes de pasar entonces a la consideración de la palabra de Dios y antes de pasar a los momentos que corresponden a este servicio de comunión anunciado, quiero informarle a toda nuestra audiencia que está entre nosotros Rolando. Y estoy queriendo hacer un poquito de equilibrio porque si Malicia anunció públicamente a su esposo aquí como invitado permanente. Ustedes saben que los invitados permanentes pasan a ser miembros de la gran familia de Dios, ¿sí? Amén. Así que, hermano, yo estuve esta mañana saludándolo a usted. Y lo estuve mirando desde el fondo allí, cómo estaba usted orando, hincado en su lugar. Y me emocioné. Quiero que sepa que estuve orando con usted. Aquí venimos a hablar con Dios y a hablar entre nosotros para alabar su nombre. Aquí venimos a escuchar su palabra. Bienvenida a la hermana Cristina Barrera, la mamá de Sandra. Hace un tiempo que no la veía a usted. Bienvenida. Espero que no tenga que extrañarla otra vez. Y está también Mervin Lazo. Aquí está, es Omar. Pero en el camino cambiaron el nombre. Bienvenido, Omar, al lado de Idalia. Eso es, bienvenido. Bienvenido también. Y ustedes se estarán preguntando por qué puso el pastor muchos y buenos. Y escuchamos la lectura de la palabra de Dios cuando en el capítulo 47 el faraón le pregunta a Jacob cuántos años tiene. Qué pregunta indiscreta realmente, pero para un hombre de 130 años decir que los tiene parece que no es indiscreción. Al menos cuando el pastor Damaso viene hasta aquí y le hacemos recordar que tiene 95 años, él no se incomoda para nada. Él dice que renovó la licencia para conducir por 7 años más. Ustedes sepan que, recuerdo una estadística que ya compartí desde aquí, en el año 1955, ¿se acuerdan que les dije? La edad promedio, la expectativa promedio de vida en los Estados Unidos era de 65 años. ¿Cuántos nacieron antes de 1955? Levanten su mano si se atreven. Somos como 3. 65 años era el promedio de la expectativa de vida, era lo que vivían los gringos en ese tiempo. Porque nosotros no éramos tantos como ahora, ¿no? Pero lo cierto es que la proyección que se hace para el año 2055, que son 100 años, es que la expectativa de vida, si el Señor nos llega antes, va a ser de 95 años. Y quiero decirles que conozco a buena cantidad de personas que han sido mis maestros y mis profesores y mis mentores,
que están viviendo muy tranquilamente, 88, 89, 90. Mi suegra, que mencionó mi esposa Victoria, cumple el mes que viene 91, lo más campante. Así que parecería que se están extendiendo las posibilidades de vida. Pues Jacob, en un tiempo que no había Social Security, no había Medicaid o Medicare, tenía 130 años y venía como inmigrante a la tierra de Egipto. ¿Por qué? En la tierra de Canaán no había pasturas, no había agua, había solamente hambre. Recordamos entonces el versículo 1 cuando dice que José lo hizo saber al faraón y le dijo, estaba con sus hermanos y con su padre: mi padre y mis hermanos con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y están en la tierra de Gosén. La tierra de Gosén queda al norte de Egipto, en la desembocadura hecha delta del río Nilo, y ahí pues había pasturas y ahí había posibilidades de tener ganado. Los egipcios no se dedicaban a eso y ellos miraban de una manera, ¿cómo diría yo? Casi con desprecio a los nómades, aquellos que iban de un lugar a otro buscando agua y buscando pasturas para su ganado, que era el caso de los israelitas, era el caso de la familia de Jacob. Y escogió a 5 de sus hermanos, José, y los presentó delante del faraón. El faraón era el emperador de la potencia más grande de la tierra. Vale decir que los hermanos de José y sus familias eran como los latinos de aquel tiempo, que llegaban hasta los Estados Unidos de Egipto, buscando mejores posibilidades. ¿Cuál es vuestro oficio?, le preguntó el faraón. Y ellos le respondieron al faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Esta era la tradición familiar. Dijeron además: venimos a habitar en esta tierra, hemos venido porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán, por tanto te rogamos ahora que permitan que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. ¿Está Vinicio por ahí? Me pidió que tenga la mejor voz porque esto está siendo grabado. Y posiblemente lleguemos hasta las ondas de YouTube. Y con todas las visitas que tenemos, ¿te imaginan toda la propaganda que van a hacer? Bueno, quiero decirle que el pastor no está en su mejor día con la voz y vamos a tener que escuchar la voz cascada por un rato, pero no mucho rato. Seguimos entonces diciendo aquí claramente, en el versículo 7, como José introdujo o presentó a Jacob, su padre, y lo presentó delante del faraón. Y entonces Jacob bendijo ¿a quién? ¿Y cómo se le ocurre a Jacob bendecir al faraón? Porque en aquel tiempo el saludo era una bendición. O no decimos nosotros adiós a alguien que despedimos. Y estamos diciendo adiós, lo estamos presentando delante de Dios, lo estamos encomendando a Dios. Eso viene del árabe, de la palabra Ashalá. Alá quiere decir Dios y esto otro es la representación. Quiero informarles que dentro de mis muchos apellidos, todos comunes por supuesto, hay una Ayala del lado de mi padre y otro Ayala del lado de mi madre. Vale decir que si me ven cara de árabe, alguna razón debe haber. Pero quiere decir que Ashalá pasó al español y es el adiós con el que bendecimos a la persona que despedimos. En este caso, Jacob sintió que era una expresión de nobleza y de buena voluntad bendecir al faraón de la potencia más grande de la tierra. Y el faraón le preguntó: ¿cuántos años tienes tú? No sé cuántas y cuántos están dispuestos a contestar esta pregunta esta mañana, pero viniendo después de una bendición es posible que podamos ser más sinceros. En el caso de él no tenía nada que ocultar. Los años de mi peregrinación son 130, pocos y malos. Oye, con 130 años podría decir pocos. Eran pocos porque eran menos, como dice aquí el texto, que los de sus antepasados, Isaac y Abraham.
Y eran malos porque repasamos rápidamente la historia de Jacob. Él era el consentido, el mellizo que nació después de Esaú, consentido de su madre Rebeca. Y con ella hicieron una conspiración para que después de haberle negociado la primogenitura o la bendición que recibía el mayor, él con su mamá quería quedarse con la bendición, que al mayor no le importaba tanto. Ese era el nómada, el cazador que iba a buscar la comida para el guiso de su padre, y él era el que estaba con su mamá cortando será que era lechuguita o algo así, en la cocina. Él era el niño consentido de Rebeca. Y entonces decidieron estafar a Isaac. Y al estafar a Isaac, frustraron a Esaú. Y Esaú buscaba cómo vengarse. Y su mamacita Rebeca le dijo: Jacob, es hora de irte. Y nunca más Rebeca vio a su hijo preferido. Y Jacob nunca más vio a su amada madre. Y cuando estaba allí lejos, se fue a la casa de su tío Labán. ¿Qué tío de esos? Con tíos como esos les aseguro que nadie va a tener problemas. Al menos de trabajo, porque trabajó 7 años por Raquel. Pero usted sabe que de noche todo es oscuro y en las fiestas, en fin, no hay mucho cuidado. Entraron a la tienda y a la mañana siguiente se dio cuenta que era Lea, no era Raquel. Y otros 7 años más había que trabajar para el tío porque corresponde que la mayor se case primero, ¿no es cierto? Y ahí quedó entonces Raquel. Raquel no podía tener familia. Se enojaba porque Lea sí tenía familia. Todos los problemas y dificultades que vinieron, la cantidad de hijos que tuvo Jacob, las dificultades que tuvo porque mostraba su preferencia por los hijos de Raquel, cómo mandaron a la esclavitud, por no matarlo, a José. No eran muchos los años de Jacob, porque fueron años tristes. Pero había otro detalle también. Aquella vez cuando supo que su hermano venía con un ejército personal. Cuando uno ama a un hermano no necesita ir con un ejército. Cuando tiene otros sentimientos sí necesita un ejército. Y a veces necesitamos un ejército en algunos momentos de la vida de una iglesia, de una congregación, para tratar de ver si se pueden cambiar voluntades. Pero cuando nos encontramos con Dios no se necesita un ejército. Así que él hizo pasar a su familia preventiva y prudentemente al otro lado del río. Su esposa Raquel tuvo que sacar todos los ídolos y todas las imágenes paganas y se sentó sobre ellos. No era una muy buena creyente, Raquel. Y ahí entonces él esperó en medio de la noche y de pronto sintió que le tocaban el hombro y sintió que era el momento de pelear. Para morir y vivir o para morir. Para luchar y para vivir o para morir y ser vencido. Y él comenzó a luchar. Hasta que le dijeron que soltara porque era la mañana y tenía que irse. Y él dijo: no te soltaré si no me bendices. Y con la bendición vino la manera de perder la coyuntura de su cadera. Ustedes me han visto alguna vez, no sé si todos, y seguramente las visitas no, alguna vez predicar desde aquí sentado, cosa extraña, ¿verdad? Bueno, era el momento en que yo tenía el dolor de mi cadera. En ese momento, nunca soñé que eso me podía pasar. Cada paso es un momento de dolor, cada simple paso. Jacob caminó el resto de su vida sintiendo el dolor de la prueba y el toque de Dios en cada paso que dio. Pocos y malos. ¿Cómo son los años de tu vida? ¿Cómo son los años de mi vida? ¿Son muchos? Ciertamente no. ¿Son buenos o son malos? Por una convención humana estamos ahora enfrentando los 365 días de este año. Pero es un invento humano, es una manera de medir cosas. Vamos a ver que las cosas son diferentes para Dios. Pocos y malos. ¿Cuántos queremos que sean muchos y buenos? Levanten su mano, hagamos un ejercicio entre todos. Las 2 manos pueden ser levantadas. Los demás no tienen ganas de que sean muchos y buenos. Bueno, les quedarán pocos y malos entonces. Es una decisión de cada uno. Muchas gracias. En Job 14, ¿se acuerdan que estuvimos estudiando de Job
el año pasado. El capítulo 14, el versículo 1 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Cuántas frustraciones vivió Jacob? Incluso el haber estado en la tierra prometida, a donde llegó Abraham sin saber a dónde iba, pero llegó para cumplir la promesa y salió a Canaán y a Canaán llegó. Bueno, de ahí se tuvo que ir porque la tierra prometida ya no fluía más leche y miel. Hombre corto de días, cansado de frustraciones, dice, brota como una flor y es cortado, huye como una sombra y no permanece. Lo del día de hoy al día de mañana, quién sabe lo que puede ocurrir. Pero vamos al Salmo 90, famoso salmo, que trata este tema de los días, de los años, la comparación con el hombre y con el Señor. El versículo 4 al 6 leemos: ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Vale decir que este año el Señor estaría viviendo 365.000 años por cada día de los que vivimos nosotros. Vamos a ver aquí: pusiste nuestra maldad delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, como un soplo, de repente. En el versículo 10 y 11, la comparación entre los días del Señor con un día 1000 años. Vamos aquí al versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, si en todos los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Por lo visto, en los años bíblicos estaban teniendo una expectativa de vida parecida a la que existe hoy. Pero está diciendo que traen trabajo, sufrimiento, dolor, enfermedad. Pastor, ¿pero qué le parece? Estamos por participar de la cena del Señor y usted está trayendo un mensaje muy pesimista, poco idealista, no nos alienta a existir, a vivir. Aquí viene el aliento, aquí viene la garantía. En el versículo 12 del Salmo 90. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es a través de este peregrinar, como decía Jacob. Jacob sintió y se dio cuenta al salir de Canaán que esa no era la patria a la cual estaba destinado. Él sentía que era un peregrinar para llegar a estar en la patria del Señor, en la patria de Dios, en el sitio donde se encuentra la familia del Señor. Hacia allí vamos. ¿Que somos todos inmigrantes? ¿Cuántos son inmigrantes? Levanten la mano para que lo sepa, por supuesto, la migra y todos los demás. Bueno, levanten la mano. Levanten la mano todos los que son inmigrantes. Son inmigrantes. Documentados, indocumentados, pero inmigrantes. ¿Cuántos documentos tuvo que firmar Jacob para entrar a Egipto? Ninguno. Tenía, parece, alguna entrada ahí en la corte con el hijo José, primer ministro, y no usaron más papeles que lo del primer ministro. Nosotros tenemos los papeles del reino de los cielos, que no es un certificado de bautismo solamente. Con ese certificado entramos a ser parte de la familia. El certificado que nosotros tenemos es la sangre de Jesucristo nuestro Señor. A esa patria vamos. Seguimos siendo inmigrantes. No importa cuántas veces haya firmado o haya jurado, como algunos hacen, para ser o no ciudadanos. Nosotros somos ciudadanos de la patria celestial porque el Señor nos entregó ese certificado. En Lucas 12, el Señor Jesús nos enseña a través de una parábola largamente discutida, que no hemos de discutir hoy, pero sí vamos a recordar. Versículo 16
¿Dije bien? Lucas 12. Dije bien. Lucas 12, el capítulo, dije mal, el versículo 16, leemos. También Jesús les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré de nuevo más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe, regocíjate, gózate. ¿Cuántos queremos tener graneros? Muy bien. Pero Dios le dijo, necio, esta noche, esta misma noche, vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuál es tu riqueza? ¿Cuál es mi galardón? ¿Qué estás acumulando? ¿Qué estás juntando? ¿Para qué te estás preparando? ¿Para qué estás usando tu vida, el tiempo, este año? O alguien dirá, oye, están hablando de pedirle el alma. Atención, es el alma judía, el alma es el ser. Ahí en Eclesiastés dice claramente, muy claramente, que el espíritu vuelve a Dios, que lo dio, es el espíritu de Dios. Y también dice que el alma que pecare, esa morirá. Estaba hablando, le viene a pedir la vida. Todos estamos expuestos, estamos corriendo el riesgo todos los días de existir, pero tenemos la certeza de existir con un propósito, acunando a una esperanza superior que nos permite darle significado y propósito a todo este esfuerzo, a toda esta peregrinación, a todo este dolor y sufrimiento, con algunos goces como los que queremos compartir esta mañana. En Santiago, el capítulo 4, nosotros leemos de la pluma del hermano del Señor esta reflexión, el versículo 13. Vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, el 2017 por ejemplo, negociaremos y ganaremos. Hoy estamos en Frederick, mañana estamos en Gettysburg, pasado estamos en Hagerstown y después nos vamos ¿a dónde? Harrisburg, Filadelfia. Estaremos ahí un año. ¿Y qué va a pasar? Negociaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Pues ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego, ¿lo escuché? Desaparece. Desaparece. Qué frágil, qué corto, qué breve, qué impensable hacer provisión para algo que no sabemos si existe esta mañana. En lugar de lo cual deberías decir, versículo 15, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. No es solo una frase al pasar, si el Señor quiere, si Dios quiere, toda jactancia semejante es mala. Atención, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Cuando nosotros nos sentimos los dueños del tiempo y de la vida, estamos cayendo en una presunción que termina siendo transgresión de la ley de Dios. Dios es el dueño de la vida, te la ha otorgado a ti y a mí para que nosotros la administremos en el tiempo que Él nos da, para que nos preparemos y ya vivamos la certeza de ser parte de la familia de Dios. Para eso hay que estar de acuerdo con el Padre y muy de acuerdo con el hermano y la hermana. De lo contrario, seríamos una familia disfuncional y no tendríamos lugar ni cabida en la gran casa que Dios está preparando para nosotros.
Hoy hemos de participar juntos de un momento muy significativo y muy simple, el que tiene que ver con la expresión de lo que simboliza la vida, el cuerpo, la sangre de Jesucristo, que fue vertida para que al morir Él, tu muerte y la mía, nos diera la esperanza de la resurrección, que lo que nos permite a nosotros encontrarle sentido a esta vidita de todos los días que nosotros tenemos y compartimos como hermanas y hermanos en esta familia de familias, que es la Iglesia Adventista de Frederick. Bienvenidas y bienvenidos a la casa del Señor. Seamos todos bienvenidos a la participación de este servicio de comunión, que representa la cena del Señor. La cena en que el Señor cambió todo el símbolo, porque el Cordero, que era propio de la Pascua judía, pasaba a ser Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y transforma la Pascua en una cena pobre, donde solamente hay pan sin levadura y jugo puro de la vid. Pero antes de hacerlo, el Señor transformó también otra ecuación. Todos estaban esperando al siervo que le lavara los pies, a los rudos pescadores o cobradores de impuestos. Alguien que le lave los pies, que saque la sandalia y que le lave los pies, porque se habían llenado del polvo de los caminos. El Señor se sacó el manto, se puso la toalla y le lavó los pies a todos. Así nos vamos a lavar nosotros los unos y las unas a los otros los pies, preparándonos en esa mutua demostración de humildad y de modestia y de entrega, y perdonándonos los unos a los otros todo aquello que por sobre todo el Señor perdona a través de Jesucristo, para poder estar presentes en este momento de comunión, los unos con los otros, delante de Dios, con su presencia por medio del Espíritu. Vamos a cantar el himno ahora, vamos a separarnos para participar de este momento tan significativo, de manera que cantamos a continuación el himno anunciado 584, Amémonos hermanos. Nos vamos a poner de pie y nos vamos a disponer a salir. Antes de escuchar el sonido del himno, atención, quisiéramos que todos se pongan de pie, por favor, y vamos a tener una oración de dedicación para participar de este momento. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu gracia, por tu sacrificio, por tu demostración de afecto por cada uno y cada una de nosotros. Bendícenos ahora al demostrar en humildad que nos amamos los unos a los otros. Permítenos cantar con absoluta dedicación y entrega el himno de dedicación. Amémonos hermanos, en el nombre de Jesús, por sus méritos y por su Espíritu. Amén. A medida que cantamos las estrofas de este himno, nos iremos separando para participar, y los que deseen quedarse aquí lo pueden hacer también. Amémonos, hermanos, con tierno y puro amor, pues somos la familia de nuestro Padre Dios. Amémonos, hermanos, lo quiere el Salvador, que su preciosa sangre por todos derramó. Vamos a ir entonces yendo a nuestros lugares para participar. Los que lo desean pueden quedarse sentados en este lugar. Va a haber un servicio de canto para quienes aquí quieran participar. Y las damas, los caballeros y los matrimonios irán a su lugar para participar del rito de humildad.
Tomémonos, hermanos, y en nuestra santa unión no existan asperezas ni discordante voz.